Así que la verdad ese es mi presente. Mi presente es intentar terminar de grabar un disco que empecé también en fines del 2015 y por razones emotivas, digamos, ¿no? Y por cuestiones sociales que se fueron dando y se siguen dando, no lo pude finalizar todavía. Un disco muy interesante con José Ojiviecki en la dirección musical. Un grande con todas las letras, ¿eh? Sí, Un sí, grande. sí, claro que sí. Los álbumes de Juárez con los arreglos de él son tremendos. Sí, es que realmente es un tipo con mucha originalidad para mirar la música, ¿no? No es un músico común y corriente. En líneas generales nuestros músicos, sobre todo nuestros músicos de tango, ¿no? Son músicos muy avesados, muy estudiosos, tipos que tienen mucha profundidad en lo que hacen y saben lo que hacen. Sí, Y claro. en el caso de Pepo, bueno, me unen muchas cosas en particular y una de ellas es mi gran afecto para con él y para con su trabajo, ¿no? Y los une también el Negro Juárez, ¿no? Sí, bueno, él fue quien me acercó para hacer el disco, el álbum blanco que vos mencionabas cuando me presentaste. Eh, yo sí, por supuesto lo conocía a Rubén y conocía de su trabajo, no era sorprendente para mí su trabajo. Pero este último, Rubén Juárez, era sorprendente, porque era un grupo de rock and roll arriba del escenario, ¿viste? Sí. No era el típico cantante de tango. No, no, no. Era el gran artista, el gran bandoneonista, el tipo que sabía matizar esos silencios, ¿no? Que tienen tanto valor los silencios como los sonidos. Y en una de esas noches le dije a Pepo, le digo, no puede ser que este tipo haga 16 años que no graba. Y se lo contó al negro y al día siguiente me citó Rubén en el Café Homero. Bueno, yo ya tenía una idea, por supuesto, no iba a ir a hablar al cohete con un tipo de la estatura de Rubén, y yo ya llevaba el título en mi cabeza, el álbum blanco de Rubén Juárez. ¿Por qué era esto? Porque él era un gran fanático de los Beatles. Y claro, el álbum blanco de Claro, fines de los 60, ¿viste? claro, Mítico en la historia de los Beatles. claro, bueno, yo sabía que desde ese lugar iba a encontrar algún eco. Y bueno, y así fue, el negro creyó en mí, y no solo creyó en mí para hacer ese disco, sino que creyó en mí también para que fuera su manager. Y bueno, y empezamos a trabajar y como te decía antes, viste, esta cosa de compartir y de aprender, ¿no? De tener los ojos bien abiertos. Yo cuando trabajaba en Botica de Tango con Vergara Leumann, siempre tuve los ojos muy abiertos a ver qué es lo que hacía el gordo. El gordo era un tipo jodido, tenía un carácter difícil, pero un tipo que sabía mucho. Y si vos lo observabas podías aprender mucho. Y tomé muchas cosas de él. Y así me sucedió con el negro Juárez. Con el Negro Ne- Juárez, ¿cómo fue esto de ser el productor del álbum blanco? ¿Cómo se fue dando todo eso? Técnicamente, quiero decir, ¿cómo era llevarlo a Rubén a un estudio, grabar todo lo que... Al principio tenía miedo porque él no había vuelto a grabar desde aquel álbum que se llama De aquí en más. del 87? Claro. 86, 87, sí, o 85, por ahí, sí. Por ahí, que tiene la versión Hacía, del Choclo también. claro, hacía 16 años que no grababa, así que creo que era del 85 ese disco. Sí, Que yo lo tengo en long play, por supuesto, y que en ese momento, en el 80 y pico, me rompió la cabeza. a mí Eh, también. el negro sentía temor de volver a grabar, porque su voz no era la voz de aquel Rubén Juárez que toda la gente aprecia y gusta, sino era la voz de otro tipo. Era otro Juárez, pero era otro Juárez con una sabiduría gigantesca, ¿no? Que sabía frasear como aquel otro, pero sabía decir las cosas de otro lugar, con una llegada muy importante. Y grabar con el negro ese disco fue muy satisfactorio, realmente
eran sesiones de grabación muy lindas, muy lindas. Y también quiero destacar algo, ¿no? Algo fundamental. Porque ese disco se grabó en el 2002 y veníamos de un momento muy difícil, 2001-2002, acordémonos, ¿no? Sin duda. Un presidente que se fue con un helicóptero y dejando un país destruido. Y no quiero hacer ninguna similitud con ninguna otra época. No. Simplemente lo comento. Y lo que sí quiero poner de manifiesto y destacar, dos cosas. Una, la única empresa que creyó en que esto se podía hacer era una pyme argentina, Grupo Laserdisc, que es una discográfica argentina. El único que creyó. No creyó ninguna multinacional, ni ninguna empresa importante, ni nada por el estilo. Y creo que lo dijiste eso encima, está escrito, creo que a todos los que creyeron, algo dice, ¿puede ser? Ahí puede ser, en la lámina del disco. Es seguro que sí, pero, y algo fundamental, al trabajo de los músicos. Porque los músicos no ganaron en función de lo que debían haber ganado, pero ganaron en el prestigio de haber hecho el último disco del mejor artista de tango de los últimos 60 años. Sí, muchas veces lo dijiste eso y coincido totalmente. Es que nunca quiero dejar de olvidar eso, porque sabés que uno en la vida tiene que ser agradecido, y ese disco hay que agradecérselo también a los músicos, a Pepo, a Genoni, a Lucy. Lucy, gran violero, Claro, digo, a todos ellos hay que agradecérselos, ¿viste? A Pochito Palmer, que toca el bandoneón ahí también. Es decir, ese disco es un trabajo bien argentino y hecho con la garra y el pulmón que le ponen los argentinos cuando hay que salir de alguna situación crítica. Y esa situación crítica, vuelvo a repetir, se debe a una pyme argentina que creyó en que ese disco podía existir. Hoy lamentablemente las pymes están pasando un momento tremendo. Horrible. Y atrás de las pymes hay trabajadores, y atrás de los trabajadores hay familias. Y es muy terrible cuando las familias de los trabajadores y sus trabajadores pasan hambre. Simplemente sí, es de terror, es muy jodido realmente, muy jodido. Así que bueno, así nació ese disco, así creció ese disco, y a partir de ahí empezamos a trabajar con el negro de una manera totalmente distinta, ¿no? Empezamos a marcar otra forma de trabajo. El negro tenía una visión de cómo trabajar, yo le planteé otra, la aceptó y empezamos a trabajar desde ahí en más, y bueno, y volvió a ser el Juárez que nunca debió dejar de ser, y que nunca dejó de ser. Lo único que hicimos es ponerlo un poquitito ahí más en el candelero, en la pantalla, que a veces es necesario, ¿no? Y bueno, el negro justificaba todo arriba del escenario, así que... ¿Cómo se comunicaba él, Carlos, artísticamente? Que vos me decías que él de pronto tenía otra visión y con la tuya se complementaba. ¿Qué códigos tenía artísticamente a la hora de manejarse? Mirá, era un tipo que muy completo, primero y principal, sabía de puestas de luces, sabía de puestas de sonido, sabía cómo pedir los retornos, sabía mucho, no era un improvisado. Qué bueno. Entonces, cuando vos te encontrás con un tipo que sabe mucho, hay muchas cosas que ni las necesitas hablar, porque ya están puestas ahí. ¿Se entiende lo que Totalmente, sí. Lo que quiero decir es... Tenía una visión de conjunto él. Claro, no era un tipo que solo subía a cantar a un escenario, no. Sabía todo lo que necesitaba. Y sabía todo lo que había que entregar para hacer un show, para hacer un buen show. Sabía cómo armar el espectáculo, digo, el orden de los temas. Tenía mucha gracia, tenía mucha chispa, sabía decir sus cosas serias,
¿Viste cuando vos te encontrás frente a un tipo que decís, a este no le puedo pedir más? Es así. Bueno, eso era así. Era él. Y esa era la cuestión de poder entenderse. Y mis sugerencias eran mínimas. Lo que tenía más validez era él. A mí lo único que me gustaba era quedarme en el fondo de la sala disfrutándolo. Y él, por supuesto, se la pasaba toda la noche mencionándome. Era buen compañero. Sí, sí, teníamos buena relación. También teníamos buenas discusiones. Claro. Tenía un carácter temperamental, ¿no? Su persona. Sí, sí, pero después era un niño, ¿viste? Si terminábamos discutiendo a la madrugada, me llamaba acá, se me decía, Calito, ¿qué haces, Calito? Y yo estaba durmiendo. Era un personaje. Era un personaje y se lo extraña.